Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes. Arrancamos semana y como siempre con nuestra sección de cine. Nuestra sección de cine y también nuestra sección de promoción de salud y calidad de vida va a versar sobre el mismo tema. El próximo 25 de noviembre vamos a recordar de alguna manera que estamos viviendo una lacra social, la violencia de género. Y concretamente, de alguna manera se recuerda y se despierta conciencia ese próximo 25 de noviembre, como viene siendo habitual. Y nuestras dos secciones van a versar sobre ese tema. Hoy también vamos a tener un interesante reportaje en Toda una vida con nuestra compañera Julia Rodríguez, porque vamos a conocer a José Zamudio, que es Isla Cristina y que desde toda su vida ha estado dedicada a la carpintería de la Ribera. Vamos a hablar concretamente de su oficio y también vamos a ver la exposición de maquetas y barcos que tiene en el Garum, en el municipio de Isla Cristina. De Isla Cristina nos vamos a ir al municipio de Ayamonte y vamos a conocer lo bien que se come en el restaurante Vintage de esta ciudad. Y hoy tendremos aquí a la que es concejala de la mujer y técnica de la mujer y de igualdad concretamente del municipio de Ayamonte, del ayuntamiento de Ayamonte, a Laura Sánchez y a Maite Parga, para hablarnos de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Violencia de Género. Arranca ya pues este programa de lunes que dedicamos muy mucho a esa lacra social, al Día Internacional de la Violencia de Género. Aquí arranca la tarde. Y como cada lunes arrancamos con nuestro tiempo de cine para comenzar la semana. Esta semana se celebra el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y cabe destacar que el cine sin duda es un arte que nos sirve de entretenimiento, pero también de alguna manera lo enfoca en nuestra vida social y en las lacras sociales que también se sufren, como es el caso de la violencia de género. José Santana, buenas tardes. Muy buena, Paula, ¿qué tal? Son muchas las películas concretamente que tienen este enfoque. Una española muy conocida es Te doy mis ojos. Sí, comentamos que, como te decía antes de entrar, que es una cuestión muy dura, ¿no? Es decir, hablamos de la violencia de género como una de las mayores lacras que existe en la sociedad actual. Y yo creo que es una lacra que el cine se ha encargado de forma relativamente poco, ¿no? Hablamos de, sí, como tú dices, de Te doy mis ojos, pero Te doy mis ojos es una película de 2003. Imagínate hasta en qué momento es cuando explota esta lacra en la situación en la que vive España y cómo ha estado durante muchísimos años pues casi olvidada, ¿no? Y casi no se ha tenido ni en cuenta. Se ha creado esta ley de urgencia para las mujeres y para la necesidad de denunciar, que es fundamental. Y yo creo que el cine ayuda o está intentando ayudar desde su perspectiva. En Te doy mis ojos, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Yo creo que es una película que narra muy bien lo que es el miedo a estar en una casa totalmente oprimida y totalmente eliminada y apartada, y esa mujer pues en la película comienza saliendo corriendo por la noche con su hijo de 4 años porque tiene miedo a casa de sus padres, y a partir de ahí pues comienza toda la historia. Es una historia dura, una historia muy dura y una historia que te refleja una realidad que existe en la sociedad, ¿no? Una realidad que desgraciadamente, bueno, pues cada año seguimos teniendo víctimas y seguimos teniendo bastantes problemas con esta lacra, y tenemos que se refleja. Había una película anterior inclusive que se llama Solomía, que era de Jaime Balaguer, que también que hablaba también del tema con Paz Vega y Sergio López, y era, digamos, una visión un poco más radical, pero también te contaba ese miedo, esos oscuros, esas casas. Volvimos también a decir eso de que era como la normalidad, ¿no? Habitualmente no nos damos cuenta de lo que ocurre en las casas ajenas cuando vemos aquello de decir, no, es que era una pareja normal, y la pareja normal se convierte que cuando cierra la puerta de su casa para adentro, pues es un auténtico ogro y un auténtico bestia y un auténtico animal, ¿no? Otra película también es Celos, de Vicente Aranda. Sí, pero Celos de Vicente Aranda, por ejemplo, no es una película que refleje exactamente la violencia, el machismo tal como se conoce. Es un personaje que se cree una paranoia que se le mete en la cabeza, y es una persona enfermiza. Sí, es verdad que los celos también te conllevan
a creer lo que no es, ¿no? Y Vicente Aranda te crea una película absorbente en la que narra más bien la locura y la paranoia del personaje con respecto a los celos de una persona que están casi provocadas o casi no están ni provocadas. Otra española, ¿qué he hecho yo para merecer esto? De Pedro Esa, Almodóvar. esa película yo creo que es de las primeras en la que se comentaba y en la que se comenta el hecho en sí de la violencia de género en una familia normal de Madrid de mediados de clase baja, ¿no? La película es divertida porque es el tono de Almodóvar de los años 80 y es verdad que la película te contaba cómo se vivía en una casa en la que el marido no le echaba absolutamente cuenta a nada de la familia, sino que estaba en su mundo particular y cuando llegaba a casa quería por el plato de comida por delante y la mujer era la negada visión. Eso entronca mucho con el cine que se hacía en España y de la visión que tenemos de antiguo, de ese régimen que tuvimos, esa herencia recibida de 40 años de dictadura en la que la mujer estaba totalmente apagada y estaba subyugada por el hombre y que era la que se quedaba en casa cuidando a la familia, cuidando a los niños y con el plato de comida por delante, con la ropa limpia, con todo perfectamente educado. Esa educación que nos han dado nacional católica y pseudofascista es lo que hemos tenido y lo que ahora tenemos como herencia de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido para muchísimas personas en la realidad. Y yo creo que he hecho para merecer esto es una de las primeras películas en la que narra realmente ese miedo y esa realidad de la España que está naciendo a democracia, pero que tiene esa herencia que sigue manteniéndose tal cual, ¿no? y tan heredera, ¿no? Una estadounidense durmiendo con su enemigo. Que durmiendo con su enemigo, la parte en la que narra la violencia de género es porque el tío es un psicópata, literalmente, ¿no? Entonces el tono que le da la película a Joseph Ruben es una película de psicopatía en la que el personaje pues también quiere matar a la mujer porque es su posesión, ¿no? Es verdad que la película es de Julia Roberts y es una película muy regular, pero sí es verdad que es entretenida, eso no se lo puede negar. Y es una película entretenida en tanto en cuanto te cuenta a ese personaje tan enfermizo y tan... Es otra forma de marcar al maltratador, ¿no? Que es enfermizo, que es perfeccionista, que lo quiere todo como él debe hacerlo y su pareja tiene que ser un fiel reflejo del mismo, ¿no? La verdad que la película es entretenida, aunque no deja de ser una película bastante peculiar, ¿no? ¿Nunca más? ¿También estadounidense? Esa Nunca Más es esa Jennifer López es una esa película es del año 2000. Es verdad que esa película 2002. tuvo su polémica con Jennifer López haciendo de mujer maltratada en un ambiente también de locura, en un ambiente de psicopatía también, de un personaje. Además eran personajes de alta formación intelectual, digamos, ¿no? O sea, que muchas veces se piensa que la violencia de género solo está en las clases bajas, ¿no? Sino que también en clases altas y en clases formadas y en personas perfectamente formadas y educadas nos encontramos con esa violencia de género. No es solo en los ámbitos más desestructurados, sino sí, porque también así no en que él formación era un hombre aristocrático. Sí, y además date cuenta que estamos hablando también de personajes que están formados y que tienen formación, tanto la mujer como el hombre. O sea, que a veces el hecho de poder ser una persona educada y con formación intelectual no significa que no puedas entrar en esa vorágine de que te eliminen como ser humano con la violencia psicológica, ¿no? O sea que hay muchos parámetros y muchas formas de hacerlo, ¿no? Volvemos a una película española, Antigua Vida Mía, donde por cierto una de las actrices era Ana Belén. Antigua Vida de 2002. Ajá, esa película no la he visto, fíjate tú. Esto tengo me la apunto para verla, Antigua Vida Mía, ¿no? No sin mi hija, que creo que lo hemos visto todos. No sin mi hija es la película más mala que he visto en mi vida. Pero es de 1991 de Brian Gilbert. Aparte de eso, que es una historia con la Sally Field, en la que te cuenta de forma rupturista un punto de vista que es el americano. Aparte que hablamos de que el Estado iraní, Estados Unidos no se llevaba bien en aquella época. Es una película bastante política y bastante sesgada, ¿no? La lapidación de Soraya debe ser súper... Sí, esa película debe ser muy dura. Yo esa película no la he visto. La verdad que la lapidación de Soraya, nada más que por el tema, tiene que ser hablamos de las lapidaciones, ¿no? O sea, de la violación de una persona que el marido la acusa de adulterio siendo mentira. O sea, que imagínate cómo tiene que ser la historia ya de por sí y cómo están desamparadas ese tipo de mujeres en sociedades tan arcaicas como la que te cuentan, ¿no? El color púrpura también está tipificada, ¿no? dentro de género. Yo creo que a lo mejor lo dice por
Hombre, el color púrpura está ambientado al principio del siglo, entonces Sí. la historia en sí te está contando lo que de por sí eran las personas de color en aquella época, que eran total y absolutamente apartadas como respecto al marido, ¿no? El color púrpura es una película muy bonita de Steven Spielberg, en la que te cuenta la historia de las dos hermanas que las separan y que por medio del afán de una por recuperarla consiguen vivir más o menos... tener un contacto más o menos real, ¿no? Sí, y pero creo que esa ópera, ¿no? A la que sí, era la pobre... de los primeros papeles de Oprah, Whoopi Goldberg creo que también era, ¿no? Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey. Creo que Whoopi Goldberg era la protagonista de la película, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues hay muchas más, ¿eh? ¿Alguna más a destacar? Bueno, viendo la que comentábamos, viendo una lista, creo que es una serie de películas más o menos interesantes. Yo me destaco sobre todo la falta de un género, de películas más comprometidas, por ejemplo, de que hablábamos de Televisor, que yo creo que es la película que despierta un poco a la sociedad española de la laca que nos estamos encontrando. Hablamos del principio del 2000, o sea que ya llegamos tarde con respecto a las políticas que están haciendo. Y creo que es una película que despertó muchas conciencias en su momento. Es una película muy importante y que debería de recuperarse para volver a verse y para intentar evitar esta lacra social absoluta como es la violencia de género. Pues lo ha dicho Santana, hay que despertar conciencias. El próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, pues nos vamos a la cartelera de Cine VIP de esta semana y vamos a ver qué nos encontramos, ¿no, compañero? Nos encontramos con Trolls. Sí, la misma de la semana pasada. Yo creo que la cartelera no cambia mucho, por lo que vemos. Sí, ha cambiado algo, ya verás. Ouija, el origen del mal. Que también estaba la semana pasada. Animales fantásticos. La última de Harry Potter. Esta no estaba. No, esta la estrenó esta semana. Ajá. La última de Harry. Esto es curioso porque Animales fantásticos donde encontrarlo era un libro que se comentaba en la saga de Harry Potter y era un libro que escribió la J.K. Rowling para cuestiones de, si no recuerdo mal, benéfica, ¿no? Entonces ves un libro muy pequeñito de la que te cuentan y te describen a los personajes fantásticos y a partir de ahí creo que van a hacer una tetralogía, no está mal. La llegada. La llegada es la última de Denis Villeneuve, yo creo que tiene que ser interesante, es una película que tengo muchas ganas de ver. Y Sully, que le ibas a ver y al final has visto. Sí, al final no he podido verla, vamos, me la apunto para ver la última de Clint Eastwood. Y no tienes ganas de no culpes el karma de lo que te pasa por gilipollas. Pues también, esa película española tiene buena pinta, ¿eh? No culpas el karma de lo que te pasa por gilipollas. El título de luego es maravilloso, no nos engañemos, ¿no? Un monstruo viene a verme, Doctor Strange. Doctor Extraño, la última de Marvel. Independence Days, contraataca. Sí, la segunda parte, es de cine joven, imagino que será, ¿no? Esta ya es de hace unos años, ¿no? Bueno, la primera parte era un rollo, la segunda habrá que verla, ¿no? ¿Queréis ir al cine? Hoy qué fácil que es, acércate a nuestra página web, canalcosatv.es, un apartado, el apartado de cine, donde te hacemos una pregunta. ¿Qué pregunta hacemos esta semana? Pues, ¿cómo se llama la protagonista? La protagonista de La Llegada. Vale. Enhorabuena a todos los que han conseguido estas dos entradas. Les recuerdo que es muy fácil conseguir esas entradas. Santana, ¿algo más a destacar? Nada. Desearte una buena semana. Esperemos. El próximo lunes aquí estamos de nuevo. Aquí estaremos. Y seguimos haciendo la tarde con nuestra sección Toda una vida, con José Zamudio, que es de La Cristina, un hombre dedicado toda su vida a la carpintería en la Ribera, de la Ribera. Nos va a contar cómo era su oficio y nos va a enseñar la exposición de maquetas y barcos que concretamente tiene en el Garun. De todo ello he hablado con la compañera Julia Rodríguez. Muy buenas tardes, Paola. Hoy José Zamudio Díaz, isleño, protagoniza la sección Toda una vida, porque es una persona que se ha dedicado siempre a la carpintería de Ribera, un oficio que ya hoy no existe. Va a contarnos cómo se ha dedicado a ella y cómo se ha dedicado después de jubilarse a realizar estas maquetas que tenemos aquí detrás. Estamos en el Garun, en esta maravillosa exposición, y de todo eso va a hablarnos ahora José. Muy buena. Sí, buenas tardes, soy José Zamudio Díaz, constructor de naves de época y de barco pesquero. Cuéntenos en qué consistía, porque ya no existe la carpintería de Ribera. Bueno, la carpintería de Ribera es muy complicada, no es lo mismo que los barcos de poliéster. La carpintería de Ribera necesita, una vez de los planos, buscar una madera adecuada para la forma, las cuadernas, ensamblaje interior. Esas maderas no se utilizan a menudo y hay que escogerlas en los campos, en las partes de donde hay roble y demás. Usted comenzó a trabajar porque su padre le enseñó el oficio. Nosotros teníamos una carpintería ahí en la calle Conde de Barbate, que ya eso ha desaparecido, y allí empezó la construcción de barcos pesqueros
para sardinar, mi padre. Y yo cuando pequeño, como estaba allí, pues empecé a hacer un barquito de 3 metros que le puse el Niño de los Mares. Y el barco, por lo visto, los fotógrafos y eso lo querían para hacer fotografías con los niños y eso, en fin. Era un barco muy bonito y yo tenía 16 años cuando eso. ¿Cómo era el trabajo? El trabajo es muy complicado porque la construcción naval necesita, una vez que traza la madera, tiene que cortarla, tiene que moldearla, tiene que buscarle la forma, porque la madera, una vez que tenga la veta contraria, se parte. Hay que buscarle la veta de la madera. Si la madera tira hacia un lado la veta es las líneas de fuerza que tiene la madera. Una vez que se rompa, ya no vale. Y hay que buscarle toda esa forma para poder construir un barco. ¿Cuánto se tardaba en construir un barco? Pues un barco de 40 toneladas, 6 meses, 5, dependía del personal que tuviera el artillero. Es una profesión que daba de comer a todo el pueblo. Sí, porque prácticamente los puestos de trabajo los construían los carpinteros de Ribera, construían, porque éramos 7 artilleros para la construcción y no dábamos basto. Yo tenía cola de barco de esperar tener 6 meses para que le empezara el barco, porque había solicitud de vida que no había otro medio de vida. ¿Cómo ha evolucionado la construcción hasta el día de hoy? Bueno, la construcción prácticamente está ya totalmente perdida, no solo aquí, en toda España. Galicia, que era muy importante en la construcción de barcos de madera, también se ha perdido. El sistema es de poliéster. El poliéster es una fibra que también se parte y se deteriora, porque tiene unos ingredientes que cuando toma mucha fuerza el poliéster se raja, porque el galeón ese nuevo que ha hecho ahora también está con problemas ya en un puerto por ahí que se ha rajado también. Es decir, que no es tan bonito como se ve. ¿Prefiere entonces, desde su punto de vista, desde su trabajo, que ha sido las técnicas anteriores? La técnica de la madera, desde luego que es la mejor que hay, pero como la política ha sido distinta, que ha querido darle... Yo una de las veces que solicité un barco de madera, me vino de Madrid denegado, porque tenía que construirlo de poliéster. Y yo el poliéster ni hablar, incluso he vendido el astillero por no meterme en el poliéster. Isla Cristina era un foco importante de construcción, ¿verdad? Bastante. Con los 7 astilleros que había nos dábamos basto a construir barcos. Por el menos hecho de que hay que darle trabajo al personal. ¿Qué es lo que mejor recuerda? No es la pregunta, el mejor recuerdo que tiene de todos estos años de profesión. El mejor recuerdo es cuando vinieron de Madrid y buscaron los astilleros adecuados para poder construir las naves de época. Y cuando llegó a mi astillero no le gustó, pero yo tenía un barco terminándolo, que era para la pesca de Marruecos, un barco de 80 toneladas. Se subieron a bordo, vieron un ingeniero naval de la Marina, se subieron a bordo, vieron el barco, vieron el trabajo y vieron que es competente el astillero para eso, pero no reuníamos las condiciones suficientes de estabilidad en la construcción, porque a lo mejor a la hora de botar teníamos problemas y demás, que el astillero no estaba preparado para eso. Entonces recurrimos a la alcaldía, se solicitó, en fin, se pudo aprobar que el barco se podía construir. Y lo construimos, la pinta, la construimos en la fábrica de hielo. ¿Sí? Ese es el mejor trabajo en La Rábida. ¿Ese es el mejor trabajo que considera que ha hecho o tiene otros? Ya de ahí, cuando me dio ese trabajo, tuve que abandonar a todos mis clientes para poder atender eso, porque eso tenía una fecha
que era para el 92 y era en el 80, 2 años para poder construir y demás, pues teníamos que... La nave del descubrimiento. Sí. Hay una anécdota muy importante, porque resulta que la Santa María, la que hicieron en Barcelona, pues esa Santa María no navegaba. El timón lo doblaba hacia un lado, como no tenía salida de agua, el barco no gobernaba. Había que ponerle un remolcador de un lado y otro de otro para poderlo llevar. Entonces, como tenía que ir a América, me mandaron a hacer a mí una Santa María para la que fue a América. Tuve que hacer un nuevo plano, una buena maqueta, reformé, le di la salida de agua y el barco se aprobó. Lo construí, pero cuando ya estábamos aquí en el muelle con la carabela ya en el agua, me llaman el comandante del Juan Sebastián Elcano, que tenía que venir a ver barcos y estaba en condiciones para él navegar para América. Vino, lo fui a buscar al aeropuerto a Sevilla, vino, lo estuvo viendo el barco y dice: Zamudio, el barco no lo veo igual. Digo, no lo verá usted igual por la parte de abajo, pero por arriba sí. Bueno, ya lo veremos cuando vayamos a hacer las pruebas en la mar. Pues llegó la hora de salir a la mar con los barcos, ahí estaba el comandante de Marina, estaba el gobernador, estaba, en fin, toda la jerarquía. Y una vez que estábamos navegando, el barco para un lado, para otro, volteando con las velas, navegando. Y yo estaba abajo comiendo una jambita allí con los demás y eso, y el comandante estaba arriba. Dice: el comandante ha dicho que sube usted para arriba, Zamudio. Subí para arriba y se queda mirando. Dice: Zamudio, dame la mano. Dice: con este barco voy yo a América. Y bueno, ese amor o esa devoción por los barcos ha continuado después de su jubilación. Yo, mi ilusión y mi vida ha sido los barcos. Prueba es que tengo hecho aquí 50 barcos. Después que me jubilé, pues lo que he dedicado mi tiempo a construir maquetas. Tenemos aquí en el Garún una exposición enorme, como dice, un gran número de barcos. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a estos barcos? Yo le he hecho 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde algunas veces, sábado y domingo no, y cuando me parece no voy, en fin, así. Pero vamos, soy constante porque mi tiempo lo he dedicado a esto. ¿Y el resultado de esta exposición, cuánto tiempo, en meses o en años, le ha ocupado? Pues 12 años, de que me jubilé. Antes tuvimos maqueta porque nosotros en la construcción, mi hijo Antonio, cuando nos encargaron la nave Victoria, nosotros íbamos por delante con una maqueta para corregir los fallos que tenía, ¿comprende?, para pasarlo al grande ya corregido. Y mi hijo Antonio llevaba la maqueta y yo el barco grande, íbamos corrigiendo, porque él sabe la construcción igual que yo y ha hecho los barcos igual que yo. Él sabe la construcción, lo que pasa es que hubo que desviarse debido a que había que cambiar el poliéster, y el poliéster ni me interesaba a mí ni a él. Y una vez que se hizo eso, pues el barco empezó la construcción y se le corrigió todos los fallos. Cuando se terminó, quedó el barco estupendamente. A la hora de votar hubo un siniestro que hubo, no por mí, sino porque estaban los políticos, no había marea y el barco se inclinó debido a que esos barcos no pueden flotar sin lastre. Tenía 5 toneladas de plomo en la parte baja del barco para sostenerlo hasta que ya se hiciera el resto, porque esos barcos llevan 60 toneladas de plomo. Y una vez que el barco tumbó ese plomo, se desplazó al costado y ese fue el problema.
que hubo que esperar una grúa para poderlo levantar, quitar los plomos del costado, en fin, los problemas. Y se enderezó y el barco, en fin, prueba es que ha dado la vuelta al mundo. Pero una vez que terminamos la maqueta esa, se entera que hay una exposición en Génova. Y la exposición de Génova querían llevarse la maqueta de la Nueva Victoria porque en el mundo no había maqueta, es decir, no había maqueta hecha de la Nueva Victoria. Y entonces nos hicieron un seguro bueno, se la llevaron a Génova, nos invitaron que fuera. Yo no pude ir porque estaba liado con la Santa María para terminarla. Y fue mi hijo Antonio, allí le hicieron reverencia, llevaron al príncipe de Asturias en una recepción, lo invitaron a comer y todo eso, y la maqueta se presentó allí. Pero los catalanes, como no tenía esa maqueta, cuando el barco regresó aquí, la maqueta, vinieron a comprarla y se le vendió. Y esa la tiene en el Museo La Tarazana en Barcelona, en un disco de 8 metros en diámetro, con una rosa de los vientos y unos paneles. Y ese barco va dando vueltas y en todos los paneles va saltando una luz y explicando las direcciones que cogió el barco en la navegación de la Vuelta al Mundo. Un orgullo para usted y para toda su familia que su nombre quede grabado y que se haya llevado a tantísimos lugares del mundo. Tenemos maqueta también en San Lucas de Barrameda, una maqueta de 6 metros, la Nueva Victoria, en el museo, un museo que está allí en una fábrica antigua de nieve, la adaptaron para un museo y ahí sube, que esa la hice por parte. Y tengo también los barcos de la Isla Mágica, los barcos de la Isla Mágica también, los barcos de la Isla Mágica no entero completamente de madera. Antes de meter el agua, yo hice aquí por módulo los barcos, una Santa María, un galeón y una corbeta. Pues eso lo hice yo aquí, porque yo no podía mandar un barco entero para Sevilla en trozos. La parte de arriba mandé a hacer unas plataformas de hormigón, ahí monté toda la parte de arriba de madera y la parte de abajo cogí unas varetas con los mecánicos y le di la forma del barco. Y los albañiles empezaron a repellarla y le hicieron el costado. Después se le metió el agua al lago y parece que los barcos es totalmente de madera. Hay muchísimas curiosidades. Bueno, pues si le parece, ahora que estamos aquí en esta exposición que está montada de forma didáctica para todo el visitante, vamos a darnos un paseo y me va contando algunas de las embarcaciones más destacadas. Cuando guste. Pues José, usted ha querido comenzar por esta zona, cuéntenos qué hay por aquí. Bueno, este es el barco del Sardiná. Iban a la sardina, que era prácticamente mallada en el arte, y en los barcos que había en el año 45. ¿Aquí en Isla Cristina? Sí. Porque son barcos típicos de aquí. De la ballena. La pesca de la ballena en las costas arriba. Es una construcción de un pequeño barco. ¿Por aquí? Y esta es la testa. Estos barcos servían para levantar las redes del copo del atún. Este es el barco un barco de fuera, el que custodiaba la almadraba. Este es el bote del capitán. Y esta es la testa que ayudaba también a la pesca de esto. Por aquí, continuamos. Y esta es la sacada. Con esto levantaba las redes y la coderaban ahí ya del atún, iban cogiéndolo, se tiraban el copo. Este era el Quijote, este barco es el que traía el atún de la almadraba, ¿no? Y al mismo tiempo servía de llevar los barcos de remolque. Esta es una lancha que ayudaba también a las redes del copo.
Y ahora si continuamos en esta pared también hay barcos típicos de Isla Cristina, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay por aquí? Este barco, después del terremoto de Lisboa en 1755, fueron las barcas que utilizaban para coger la sardina en la costa. Se le llamaban jávega. Y este es el Purita Pérez. El Purita Pérez se ahogaron 40 y tantos hombres en la barra de Ayamonte, que le dicen el Zanagá. Este es uno de los barcos pesqueros de aquí del pueblo. Y este sí. el célebre Isla Mar, que también se ahogaron bastante gente. Un siniestro muy importante que hubo por varios motivos que no quiero señalar porque después algunos se molestarán. Bueno, y terminamos con imágenes Sí, vamos a de dejar estos este. barcos. Estos son los barcos del Marco Polo y el Magallanes. Estos barcos fueron los primeros barcos modernos que se hicieron aquí para Juan Vázquez, que tiene Uciza. El Marco Polo y el Magallanes. Eran de arrastre. Este fue barco también de siniestro. El Begoñita y Pinito. Se ahogaron también unos pocos de hombres. Este barco lo atravesó un mercante por encima y lo partió en dos. Este barco es uno de los grandes que yo hice aquí en el pueblo, el MAE, de Juan Esteve, que tenía la sucursal bancaria. Y estos son los galeones, el Sevilla y el Tres Puñales. Estos vinieron de Vigo del año 27. Continuamos en esta zona, ¿qué podemos ver aquí? Esta es la Santa María, esta es la que está en América y la que está en la Rábida, que prácticamente es la que no navegó. ¿Qué otras naves hay aquí? La Nueva Victoria. Importantísima. Sí, la Nueva Victoria. Como decía, el trabajo más importante que ha hecho usted, ¿verdad? Cuéntenos. La Nueva Victoria está la que dio la vuelta al mundo. Esta réplica. Esa es la primera réplica que se hizo. La otra que tenemos, la otra réplica que está en Barcelona, tiene 3 metros. That's close to here. Okay. ¿Y esta? Esta es la Pinta. La Pinta, esta es la que se construyó ahí en la nave de la fábrica de hielo. Esto es auténtico, ¿sabes? Las cuadernas, todo por plano. Y todos estos barcos, el que no tengo plano lo hago yo. Porque yo cojo los libros y por las medidas que tiene en los libros, saco una escala más pequeña y ahí trabajo. Pues aquí tenemos una gran exposición, así que puede enseñarnos lo más destacado. De la batalla de Trafalgar, 240 cañones. Este barco, los ingleses, cuando la batalla de Trafalgar le derribó todos los palos para que no navegara y se lo llevaban de remolque para Gibraltar. Y en el estrecho se partió el remolque y se perdió. Porque este barco mayor que tenía España, cuando la guerra de Cuba, era hecho de madera de teca. ¿Y otro barco que quiera destacar de esta zona? Sí. Y este es el Catizá. Esta es la bruja Narnie. Este barco es inglés. Estuve allí a bordo en un museo que tiene en Inglaterra y le metieron una bomba incendiaria y se quemó todo. Bueno, pues cabe destacar que cada uno de los barcos tienen su pequeña descripción para que todo el mundo que venga a visitarlos pues sepa a qué corresponde. Hay que poner la historia de cada uno, pero... Ya son más complicados, ¿verdad? No, complicado es que lo quieran hacer mi niño y demás. Bueno, pues ya con esto vamos Este a... sí. de Italia, los italianos, el buque escuela italiano que estuvo ahora en Cádiz, en una regata que había en Cádiz, estuvo hace un par de meses.
Américo Vespunto, y agradecer el nuestro, el Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Pues ha sido mi interés toda mi vida, de un museo naval aquí, porque el pueblo se lo merece, porque la vida del pueblo ha sido la construcción, los barcos pesqueros, y la producción española de toda España salía de aquí, la salazón salía, en fin, nada, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por todos estos conocimientos. Con todo esto nos despedimos, Paola. Gracias, Julia, y gracias a don José Zamudio. Nos vamos a publicidad, volvemos, no se vayan, seguimos haciendo la tarde.